¿Comenzamos? Hola, buenas noches, bienvenidos. La verdad que tendríamos que haber investigado cómo se decía buenas noches y bienvenidos en guaraní. Pero bueno, no se nos ocurrió antes. Bueno, esta es la cuarta noche de este ciclo de cine aplicado al psicoanálisis y que este año se lo dedicamos a las dimensiones de la otra cosa. Como saben, bueno, fuimos tomando una noche para cada dimensión. Hasta ahora estuvimos recorriendo la rebeldía, el enclaustramiento, la plegaria, y hoy nos vamos a dedicar a la vigilia. Y para eso elegimos esta película, que es una ópera prima, una película muy bella, aparentemente muy sencilla, muy minimalista. Es una película del 2006, que parece que es, según lo que estuve leyendo, es la primera película que se hizo en Paraguay después de 30 años, donde no hubo ningún largometraje. Después, digamos, a partir de ahí empezó a aparecer el cine paraguayo, algunas cosas, ¿no? Y bueno, la verdad que a mí por lo menos me gustó mucho la película. Además me parece que nos mete en un territorio y en la historia del continente nuestro que por lo menos para mí es bastante desconocida, ¿no? Que la película habla sobre la guerra del Chaco, o está situada, mejor dicho, en el último día, en el día que se termina la guerra esta del Chaco, que fue una guerra que empezó en 1932 y terminó en 1935. En esta guerra estuve buscando un poco, hubo 60.000 bolivianos muertos y 30.000 paraguayos muertos. Y una de las causas de las muertes, más allá de, digamos, de las agresiones y de la guerra en sí, fueron las malas condiciones de alimentación. Y una de las causas fue la falta de agua, que es algo que aparece en la película. Bueno, digamos, tomamos esta película para ver qué nos enseña sobre la vigilia. Y para eso contamos con dos invitadas, que es un gusto para mí presentarlas. Una de ellas es Ana Rodríguez Arana, que es docente, actriz, investigadora y dramaturga. Se graduó en filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Tiene muchos artículos, varios artículos publicados dedicados al teatro. Hace investigaciones sobre teoría y práctica teatral enmarcadas en la Universidad Nacional de las Artes. Así que bueno, Ana, bienvenida también al ciclo. Gracias, Alejandra. Gracias a todas y a todos. Bueno. Y nuestra otra invitada ya es una, digamos, que no es la primera vez que está, conocida y amiga. Es Alicia Yacoy, psicoanalista, es miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es responsable del Observatorio de Legislación, Derechos, Nuevas Subjetividades, y Psicoanálisis. Y además hace ya un par de años que se dedica a dar un seminario sobre la tercera, que bueno, ya sabemos los que estudiamos a Lacan que es un texto bastante difícil y que realmente merece varios seminarios. Bueno, Alicia está dando este seminario en el marco de los seminarios diurnos de León, los viernes a las 5:30, 17:30. Bueno, le paso la palabra. Compañera de tenis, además, ¿no? Compañera de tenis, totalmente.
Este, hemos ganado varios partidos juntas, hay que decir. Sí, 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 somos imbatibles. Bueno, le paso primero la palabra a Ana y después va a hablar Alicia. Bueno, Dale, Ana. bueno, gracias por esta invitación. La verdad que me gustó mucho la película. Bueno, abierta después a lo que comente Alicia, ¿no? A esta dimensión de la otra cosa. Y bueno, y el eje este que es un poco enmarca, ¿no? Que como todo eje ordena un poco la lectura. Yo lo tomo desde una perspectiva más en relación a las acepciones del término, en principio partí de ahí, ¿no? De la vigilia, más allá del análisis que, bueno, después tomaré elementos para enriquecer la lectura de lo que diga Alicia, ¿no es cierto? Por un lado, tomo tres acepciones que están presentes en la idea de la vigilia, ¿no? Primero es, bueno, estar despierto, ¿no? O sea, no dormir. Y en ese sentido, la película, sí, transcurre a lo largo de una jornada, de un día, ¿verdad? Y acompaña ese despliegue del día, desde el amanecer hasta el crepúsculo. Pero allí, instalados en esa vigilia, en ese estar despiertos, también apareció una segunda acepción de la vigilia, que es el vigilar, ¿no? que está unido. Es decir, la captación atenta de los signos, ¿no? De lo que puede sobrevenir. Y eso es una dimensión que está muy presente, ¿no es cierto?, en la película, y que tiene mucho que ver con la trama, ¿no? Cándida y Ramón, la madre, el padre, están, bueno, transitando ese día, ¿no? Y atentos de algún modo cada una a su manera a esos signos, ¿no es cierto? Porque esa vigilia, bueno, está constituida de espera también, ¿no? Pero hay una tercera acepción que me interesa remarcar, que es la vigilia en el sentido de lo que tiene que ver con el día que antecede, es decir, con la víspera. Y me parece que ese es después, bueno, va a ser un elemento muy importante, ¿no es verdad? De lo tal como yo leo, ¿no? Esta película, bueno, en relación igual a esta dimensión, ¿no es verdad? Como todo texto fílmico de cualquier tipo, por supuesto tiene multiplicidad de lecturas, ¿no es verdad? Cada lectura, bueno, da cuenta de un punto de vista, de una perspectiva, y bueno, y en ese sentido pueden proliferar las lecturas, que como acuerdo con Alejandra, ¿no? Que es una película que yo no la conocía a ella, a la directora, y me pareció muy buena, ¿no? Una hechura así sólida, coherente, seca, ¿no? Como lo que relata, ¿no? Sin profusiones, ¿no es cierto?, de ningún tipo. A nivel del lenguaje, bueno, lo que más me interesó, que lo comentaba también Pablo en algún momento, esta cámara, ¿no? La cámara fija, la cámara inmóvil y el plano general, ¿no es verdad? Que tiene que ver con ese vínculo que establece, ¿no?, la cámara con los personajes, con estos dos personajes, con los cuales se establece una distancia, un respeto a ese dolor, a esa espera, ¿no? A esa espera del hijo, ¿no es cierto? Que bueno, como decía Alejandra, va a la guerra con Bolivia, esa guerra del Chaco, y bueno, y no retorna, ¿no es verdad? Y luego de 3 años todavía están esperando que él vuelva. Entonces, desde ese respeto, la cámara siempre se mantiene lejana, ¿no es verdad? Está inmóvil, pero distante, y yo como espectadora muchas veces necesitaba y deseaba mayor cercanía, ¿no? Llegó un momento que esas voces, porque todo está puesto en esa voz, ¿no es verdad? En esas voces, en esos textos, en esos diálogos, y yo quería ver más de cerca esos rostros, esas expresiones, esas actuaciones que se reflejaban en las modulaciones de la voz, ¿no? Pero que no estaban develadas, había algo velado. En algún momento la cámara, cuando justamente el padre y la madre abandonan esta hamaca,
esta hamaca paraguaya, ¿no es verdad?, que da título, y que desde el título nos habla de que está hablando también de Paraguay, ¿no?, a través de estos dos personajes, y allí suspendidos en esa hamaca, bueno, los vemos de lejos, lejos, después cuando ellos en un momento se levantan y van a sus tareas, ¿no es verdad?, el padre agricultor con sus cañas, la madre con el lavado de su ropa, porque hay una dimensión intemporal en la película, pero está situada, ¿no?, en 1935, ella lava en las aguas, ¿no es verdad?, y en esas dos tareas la cámara se anima al verlos ocupados, tal vez, no tan compenetrados en su dolor, aunque en esas tareas vuelve el recuerdo de la despedida de ese hijo, ¿no?, que una escena que está en off, ¿no es verdad?, que aparece la voz de Máximo, de ese hijo, y aparecen los diálogos, lo que se dijeron, lo que le dijo al padre, lo que el padre le dijo, lo que le dijo a la madre, lo que la madre le dijo en ese último día. Pero allí es como que la cámara nos permite, ¿no?, como vislumbrar una nuca, un mentón, ¿no es verdad?, un medio rostro, ¿no?, ese momento bueno, que nos acerca, pero después nos vuelve a alejarnos, ¿verdad? Porque siempre en la hamaca allí estamos lejos, ¿no? Entonces, bueno, en principio, ese día que acontece, que se despliega, y en la cual se da esa vigilia, la vigilia de los personajes, en el sentido de estar despiertos y en el sentido de estar atentos, vigilando, ¿no? El padre espera la lluvia y espera la llegada del hijo, porque esa vigilia es espera, ¿no? Y él habla de que observa el cielo, de que escucha a los pájaros, pero no ve el vuelo, ¿no?, esos rastros, esos signos de la lluvia. Se espera la lluvia, algo que venga a traer alivio, a traer humedad, ¿no? Y también en esa hamaca paraguaya, estos personajes esperando, nos hablan de ese país, ¿no?, y de ese pueblo, en esa espera, ¿no es verdad?, interminable, de que cambie la jornada, de que caiga la dictadura de Stroessner, pero después viene otra, pero después no, como que no, y también esperando la lluvia, lo que no acontece, ¿no?, ese acontecimiento que no emerge, que no se da. Entonces, bueno, ahí también está ese otro elemento, ¿no?, que yo decía, el vigilar, la captación atenta, los signos, pero la lluvia está ahí, ¿no?, ese cielo cargado de nubes, ¿no?, que amenazante, que parece que se va en cualquier momento, ¿no es verdad?, a batir sobre los personajes, pero no, y también están instalados, además de en la espera y en la vigilancia de los signos, están instalados en el diálogo, creo yo, ¿no? Como que estas palabras que retornan, estos diálogos recurrentes, de algún modo Paz Encina nos termina contando que ese día es uno y muchos días, ¿no?, que hay un día que se repite, una jornada que vuelve, y esa recurrencia está cifrada en esos diálogos, en esas palabras, que ellos mismos refieren que se han repetido, o esas palabras tienen que ver con esas posiciones que la madre, ¿no?, ocupa, o que el padre ocupa en relación a ese hijo y a esa espera. Como que el padre refiere que la guerra, que quiere que termine la guerra, que extraña al hijo, que le duele su ausencia, que le duele el pecho, el centro del pecho, y la lluvia, y la espera de la lluvia. Y la madre dice que bueno, que ya no hay nada que esperar, que ya nada va a pasar, hay como una desesperanza, ¿no es verdad? Ella está instalada todo el principio del desarrollo de la película en otro lugar, después va a haber un cambio, ¿no? Y el padre le pide que le dé esperanzas, ¿no?, que sus palabras habiten una zona más alegre, ¿no es verdad? Y ella no puede, dice que ya no se puede esperar. Y allí el padre le dice, bueno, que él sabe que el hijo va a volver porque él es agricultor, y así como sabe que va a llover, que va a llegar la lluvia, sabe que va a llegar el hijo. Y la madre le dice que ella es la madre, y ella sabe, ¿no? Y allí, bueno, refiere que vio una mariposa, ¿no es verdad?, muerta. Y allí
y en esa, digamos, en esa hamaca, ¿no? En ese vaivén, en ese suspenso, ¿no? Porque está suspendida, esas palabras que los envuelven, allí están de algún modo envueltos, ¿no? Por ese diálogo, están sujetados allí, ¿no? En esos diálogos que parecieran multiplicarse, o sea, y recurrir, ¿no? Pero de algún modo en esa vigilia, ¿no? Que se conforma también de negación en algún sentido, en principio en la primera parte, sobre todo en relación al padre, pero en algún momento, bueno, aparece algo de afuera, ¿no es verdad? Porque a pesar de estar en la intemperie, estos seres, estos personajes están arrojados, ¿no? A la existencia y en la intemperie, en esa intemperie tan árida, áspera, ¿no? Indiferente también, pero que de algún modo los envuelve, es como que están allí, ¿no? Y de algún modo, en un momento en el relato, irrumpe algo, ¿no? Del afuera, del más afuera, de esa intemperie, en la cual ellos tienen un arraigo, ¿no? Eso es su lugar, ¿no? Y en todo momento los personajes están afuera, ¿no? Bajo el cielo, a cielo abierto. La perra del hijo ladra y eso es lo que a la madre le resulta insoportable, ¿no es verdad? Ella dice, bueno, no se puede escapar de la muerte, y la muerte llega rápido, pero una vez que llega acontece lo insoportable. Y eso insoportable es ese ladrido también, en el día narrado, ¿no? Ese ladrido de la perra del hijo que se lamenta, ¿no? Por la ausencia de su amo. Aparentemente, bueno, la perra se enferma y allí aparece un personaje de afuera, que es el veterinario, ¿no es verdad? Que viene, y ese veterinario, ese personaje de afuera, trae un anuncio, aunque no se lo ve, también está fuera de campo, ¿no? Está dentro de la casa, pero solamente a la casa la vemos de afuera, y el padre sentado en diálogo con el veterinario, quien le cuenta, quien le refiere, que la guerra terminó. Y esa noticia tan importante, ¿no? Que marca un antes y un después, se pone al lado, digamos, se trama con otra noticia, está la mamá, está Cándida allí al lado de un horno quemando, allí están las brasas que decíamos, ¿no? Unas brasas en las que quema esa mariposa muerta, que en sí misma puede ser un mal augurio, y se acerca un cartero, un mensajero al que tampoco vemos, pero sí escuchamos el diálogo, ¿no es verdad?, que está también fuera de campo, y allí el cartero le viene a referir que el hijo ha muerto, ¿no es verdad?, de una bala en el centro del pecho, ese centro de ese pecho del hijo, ¿no?, que bueno, y que esa bala, bueno, y la sangre, digamos, y está en la camisa que él le trae, ¿no? Bueno, pero la madre allí no quiere ni saber qué es el hijo, ni ver la camisa, ¿no es verdad? Y aquí aparece esto que yo decía de la negación, ¿no? La espera y la negación, ¿no? Esa vigilia está hecha, ¿no? También de espera y también de negación. Y ahí vemos un viraje de algún modo, ¿no? En la posición de la madre, ¿no? Porque allí la madre, en aquiescencia quizás al padre, en respuesta a ese pedido de esperanza o de una voz más alegre, o también para sostenerlo, ¿no? para proteger a Ramón, aparece este no decir, no dar cuenta de esas novedades, de esos cambios, ¿no? Porque si la guerra terminó y el hijo ha muerto, ya no hay que esperar más al hijo, ¿no? Esa vigilia interminable está clausurada de algún modo. Y allí aparece para mí el tercer, ¿no? La tercera acepción, el tercer sentido de la vigilia, que es el día que antecede, la víspera. Como que estos personajes deciden quedar instalados, alojados, en el día que antecede, ¿no? En las vísperas. O sea, en la víspera de ese anuncio, ¿no? En el día anterior, en ese día previo que no... desconocedor de esos anuncios que deberían haber cambiado un poco su cotidianidad y su vigilia, pero que la negación como modo de defender la existencia del hijo,
¿no? Como modo de seguir sosteniendo su existencia, ¿no es cierto? Y sosteniéndose a sí mismos, ¿no? Entonces allí quedan, en esa vigilia, pero que al final para mí queda cifrada en esa idea del día que antecede, ¿no? Y bueno, y el día que declina, el crepúsculo, ¿no es verdad? Y allí los padres deciden, bueno, ir a la casa, refugiarse en la casa, se van alejando y otra vez una quisiera estar más cerca, seguir escuchando los que van diciendo, irse con ellas, con ella y con él, pero ahí la cámara sigue ahí fija y bueno, y esos cuerpos se van como borrando, ¿no? Y cuando se terminan de borrar, bueno, la cámara enfoca al cielo y allí se produce, ¿no? Los truenos, la tormenta se desencadena y bueno, y comienza a llover, ¿no? Y, o sea, que antes, después la película termina en un fundido a negro, ¿no? Fundido a negro, también como una guillotina, ¿no? Como que, ¡ta! Terminó el relato, ¿no? Y yo digo que quizás en ese final, bueno, sería como un resquicio, una rendija, ¿no? De algo que acontece, de esa lluvia que llega, ¿no? A regar, a humedecer, a calmar la sed de los sedientos y quizás a lavar un poco, a limpiar ese dolor, ¿no? Ese gran dolor. Y después para terminar, bueno, o sea, quería como que leer unas palabras de un gran poeta, ¿no? Que habló de la vigilia, que es Macedonio Fernández, ¿verdad? Que tiene un libro, un conjunto de escritos que se llaman metafísicos, pero el artículo o el texto muy breve que le da título es "No toda es vigilia, la de los ojos abiertos", ¿no? Como que hace un hiperbatón, ¿no es verdad? En este título tan raro, ¿no? Una alteración del orden sintáctico, digamos, ¿no? No toda es vigilia, no todo es vigilia, sino no toda es vigilia. La de los ojos abiertos no es toda la vigilia, ¿no? Y él allí dice, bueno, ojos abiertos no son toda vigilia, ni toda la vigilia. Vigilia, no lo eres todo. Hay lo más despierto que tú, la mística, y en sueños, entre párpados recogidos. Más que el día es evidente el ser. Texto, bueno, muy oscuro como todos los de Macedonio, que son muy difíciles, pero bueno, desde ese misticismo, ¿no es verdad?, que está presente en estos textos metafísicos, bueno, aparece el ser, ¿no? Y bueno, y la evidencia y la puesta en cuestión, ¿no? De esta idea de que la vigilia se reduce a los ojos abiertos, ¿no? Y bueno, y ahora quedo como con muchas ganas de saber algo más de la vigilia, pero desde la perspectiva del psicoanálisis, porque la verdad que Alicia no la conozco, entonces eso creo que me va a permitir seguir pensando, ¿no? En este eje de análisis y en la película, por supuesto. Bueno, hasta acá. Bueno, muchas gracias, Ana, y No, también gracias a muchas ustedes. gracias por traer a Macedonio. Sí, insoslayable con este eje Sí, temático. sí. Bueno, Alicia, te escuchamos. Bueno, Ana, muy interesante. No sé si estaremos a la altura de tu expectativa, porque siempre es el tema más duro, la referencia psicoanalítica. En cambio, escucharte a vos, uno dice, ay, uno seguiría escuchando y seguramente vas a retomar. Así que bueno, trataré de hacer que esto sea alivianado, pero no les prometo. Yo fui a buscar dos referencias que los organizadores orientaron. Una es la del seminario 5 de Lacan, y la otra es un breve párrafo de televisión.
le dejé a Elsa, que me facilitó su excelente texto sobre dimensiones de la otra cosa, que fue a leer a Nietzsche, yo no. Bien, no recordaba yo la referencia del Seminario 5, no sé si en algún momento le presté toda la atención que le presté ahora. Y lo primero que pensé fue en este síntoma de Lacan de la búsqueda por lo real, como dice la recherche, la búsqueda y rebúsqueda, aun cuando en los primeros seminarios no estuviera así conceptualizado, pero me sorprendió eso. La referencia aparece al final del capítulo sobre donde él conceptualiza la metáfora paterna. Y allí introduce la dimensión de la otra cosa. O sea, luego de haber hecho todo un desarrollo, porque es al final del capítulo, luego después de haber hecho todo un desarrollo situando que la respuesta al deseo enigmático de la madre es el falo, y la de el objeto del deseo del sujeto también es el falo, yo pensé, bueno, era para quedarse allí, estoy dando la respuesta de qué desea la madre, qué desea el sujeto. Y ahí él dice, no, hay algo más allá de la metáfora paterna. Y por otro lado, pensé después, era el lugar más indicado para situar el tema. Por un lado pensé, ¿por qué acá si no, no da por cerrado el tema? Y por otro lado, era el lugar más indicado para situar que no todo en el deseo de la madre se puede responder por el falo, que subsiste algo enigmático, y que la metáfora paterna con su operador, nombre del padre, tampoco puede simbolizar todo. Entonces esta dimensión de la otra cosa subsiste como algo indecible, algo que el nombre del padre no va a solucionar ni dar respuesta. Lo diferencia allí del deseo de otra cosa, ¿no? Dice, bueno, no es lo mismo la dimensión de la otra cosa que ahora querer después de no sé qué ir a comprar salchichas o ir a comer salchichas. Entonces, hace esa diferencia de como el deseo metonímico o zanahoria. Y dice que se trata del deseo de otra cosa propiamente dicho. Entonces, ¿a dónde lo lleva a hacer esta distinción entre el deseo o zanahoria y esta dimensión? Y lo que dice es que la dimensión de la otra cosa no se trata de deseo, sino de estados permanentes. Y allí dice que habla, por ejemplo, la vigilia, estados permanentes. Presenta la vigilia y el aburrimiento, que también en el texto de televisión habla de los dos, de la vigilia y el aburrimiento, como coartadas. Dice, coartadas que dan cuenta de la relación esencial a la otra cosa. Y siempre que Lacan habla de la relación esencial a, como en el seminario 10 ha dicho, es la angustia, es la relación esencial al deseo del otro, está hablando de algo indecible, justamente, algo que
con lo que ninguna respuesta puede enmascarar. Y esta coartada, dice, consiste en darle, la de la vigilia, una mínima formulación simbolizada, o sea, aquello que tiene algo indecible, no significantizable, agujero no rellenable, darle una mínima formulación simbolizada. Y hace una referencia a que él ya ha hablado de antes de la salida del sol, que nos habló sobre la paz del atardecer, o sea, como un cotejo entre antes de la salida del sol y la paz del atardecer. Y es en el seminario 11, tenemos que dejar pasar a esa persona que toca el timbre. En el seminario 11 tiene un desarrollo muy interesante respecto a la luz como materia lumínica. Es interesante porque está bien, está hablando de cómo se encarna la mirada, ¿no? El objeto a mirada. Pero lo interesante es que lo llame materia lumínica, como no está hablando ni del otro, ni de la mirada del otro, y nos resuena a nosotros porque luego, más adelante en su enseñanza, él va a hablar de la materialidad significante, de la materia fónica, que no es precisamente una referencia al otro. Y esta materia lumínica, dice, tanto en el amanecer como en el atardecer, son momentos en que la luz se difumina. Entonces promueven el deseo. O sea, por eso es que los enamorados se copan con el atardecer, el amanecer, y dice porque está difuminada esa luz. No así, por ejemplo, la luz recta del mediodía, que es un poco lo que aparece en la película cuando amanece y ya Ramón y Cándida están cada uno en otra escena y con otros. Bueno, yo vi una película en blanco y negro, tengo que decir. Pero bueno, de todas maneras, aunque ustedes vieron colores, es verdad que lo que está muy marcado es la diferencia con la salida del sol, donde los rostros, lo que decía Ana, ¿no? Que uno durante la primera parte, durante la vigilia, quiere ver, y es muy difícil, está todo muy como oscurecido, y es durante el mediodía que aparece la nitidez de los rostros. Entonces, antes de la salida del sol, antes del amanecer, es que aparece la presencia de otra cosa. No se sabe qué. O sea, está emparentado con la espera, porque es una espera con incertidumbre, pero hay un algo más, no se sabe qué, además de esperar o hablar acerca de si el hijo está vivo, está muerto, si vuelve o no vuelve. Lo que por lo menos Lacan quiere situar es algo más. O sea que nuevamente
uno piensa que la vigilia, Lacan parece ponerlo más allá de las soluciones del nombre del padre, nuevamente. En televisión, ya no lo toma como coartada, sino como síntoma, sobre todo el aburrimiento, como síntoma de la modernidad. Y les leo una cita breve, por supuesto oscura, no tanto como la de Macedonio. Es interesante lo de Macedonio en algo más, porque dice, hay lo más despierto que tú, vigilia. O sea, él parece darle también una dimensión, además de la vigilia y la espera, hay algo más despierto que tu vigilia. Me pareció un hallazgo que hayas traído ese poema. Entonces, en televisión, la cita es: el impas sexual, o sea, ya lo va a relacionar con la ansia de la no relación sexual. El impas sexual secreta en el sentido de suelta, las ficciones que racionalizan el imposible del que proviene. O sea, está el impas y a partir de ese imposible se secretan ficciones, porque el impas imposible es insoportable. Y dice, una consecuencia de eso, del síntoma, representa este síntoma de la modernidad, del aburrimiento referido a estas coordenadas. Dice, una consecuencia son las formas del capitalismo más feroz. Y, bueno, le atribuye al discurso analítico la posibilidad de sostener y de redoblar la maldición del sexo. O sea, no las ficciones, sino el redoblar aquello que connota como imposible. O sea, que frente a esa ansia de la no relación sexual, es el discurso analítico en medio de otros discursos el que sostiene lo que Lacan llama en la tercera, se nos pide solucionar lo real, solucionar los síntomas, y el psicoanálisis debe fracasar en eso. O sea, debe fracasar en ausentar lo real. Bien. Es verdad que la vigilia está asociada a la espera, viene de vigía, del vigía que vigilaba, también a la espera de la revolución, o sea, se abre ahí un panorama para pensar todas las acepciones y todas las derivaciones de eso. En televisión es, sí, lo que está por venir, lo malo por venir, ¿no? Y la coartada es hacer la vigilia y darle un mínimo de simbolización a eso. Así que es durante la vigilia que Ramón y Cándida hablan, en el intento de darle una mínima o más simbolización, porque dicen cosas muy rigurosas. Hablan en el intento de ceñir la angustia frente a la incertidumbre acerca de si su hijo volverá o ha muerto, y aún algo más indecible, o sea, la espera por su hijo está presente, no es digamos, no está enmascarado, pero esa dimensión de la otra cosa me parece que es
un más allá de esta espera del hijo. Hablan entre sí, porque como dicen al final, se tienen el uno al otro. Y parece que la partida del hijo hubiera aumentado el aislamiento que ya tenían por vivir en el medio de la nada, en el campo, en el interior, en el Paraguay profundo, diríamos. Digo, hablan entre sí porque durante el día cada uno habla, uno con el veterinario y la madre con el cartero, pero en realidad no es lo que dicen cuando están juntos durante la vigilia. Ahí aparece más un no querer saber, ¿no? Y cada uno habla con su lógica, con este malentendido de los sexos a que refiere Lacan, pero con una alternancia que sorprende, porque alternan entre un no querer saber y un bien decir riguroso, con una forma de bien decir que no hay palabra de más y de menos, al mismo tiempo que niegan lo que decía Ana, ¿no? Cada uno con su lógica, Ramón con su intento de armar un todo previsible. Si los pájaros vuelan, es que va a llover. Para todo pájaro que vuela vale lluvia. O al hijo, ¿no? Si el que tiene miedo muere pronto. O sea, él trata de armar el todo previsible a partir de su lógica, que es todo Enlaces ha estado trabajando esto durante este año, así que la lógica de la sexuación del lado masculino. Y Cándida, objetando ese todo, ni ves a los pájaros ni se ven, o le dirige preguntas imposibles de responder, como ¿iba a llover o no va a llover? ¿Por qué ladra la perra? ¿Por qué perra? ¿Va a llover o no va a llover? Es tema central, porque la lluvia inundaría el Chaco y así la guerra podría terminar antes. Ellos todavía no saben que ya terminó. Por la sequía, porque no tienen ni agua para tomar. Y porque se va a llover o no va a llover, está tan pegado a va a volver o no va a volver todo el tiempo, ¿no? Ante estas preguntas imposibles de responder, Cándida le dice, no me vas a decir nada más, o sea, busca, insiste, y Ramón le dice, vos querés que yo te dé esperanza, o sea, querés que te dé lo que no puedo darte. Donde se puede situar en estos diálogos esta dimensión de la otra cosa a la que alude Lacan, es en el yo no me hallo. Yo no me hallo es, bueno, ni siquiera tiene el mínimo de simbolización, es eso, un estado, por eso Lacan dice, es un estado permanente, al que me refiero con la dimensión de la otra cosa, y frente a lo que se pueden armar coartadas.
yo no me hallo lo dicen alternativamente los dos. Y en los dos permanecen aun cuando sus dichos son certeros. Por ejemplo, Ramón dice, los pobres siempre estamos en guerra. O sea, situando ser el elemento desechable detrás del ideal de defender a la patria, ¿no? Que es lo que él intenta sostener en la conversación con su hijo. Y Cándida, con la guerra no hay nada que hacer, no se puede con lo que no te llega. O sea, como pudiendo cernir cada uno un imposible, entre la negación y pudiendo llegar a un bien decir respecto a la muerte. Cuando Cándida dice, no se puede con lo que no te llega, dice, me voy, eso no es respuesta ni sosiego, y Ramón le dice, sin mí te morirías. O sea que hay una dimensión del amor presente en la película al final, y en este momento de la vigilia, que sería interesante que pudiéramos discutir de qué amor se trata, ¿no? Si es un amor ideal o es un amor que viene, llega después de haber atravesado esta dimensión de la otra cosa, como un no me hallo, yo no me hallo. Después viene el recuerdo de la conversación que cada uno tiene con el hijo. El padre intenta recurrir al ideal que se demuestra totalmente inoperante, porque el hijo le sigue diciendo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. O sea, no, solución, nombre del padre para esto no funciona. Y cuando habla con la madre objeta cualquier ideal, le dice, lo que tenés que hacer es irte, andarte, escondete, no vayas a la guerra, o sea, nada de defender a la patria, salvar la vida, andate. Y el hijo a ella le dice, si no me escondo es porque me van a venir a buscar, o sea, no es que estoy sosteniendo mucha ficción delante tuyo, sino que es inútil esconderse. Vienen, te buscan y te arrean. Bien, es durante el día cuando cae digamos, la claridad a pleno, que se devela la verdad. Ahí ya no se puede negar más, las dos conversaciones tienen eso, la guerra ya terminó hace 2 días, y el cartero diciendo que su hijo había muerto, pese a que ella no quiere saber, pero bueno, no es que no quiere saber lo que ella sabe. Y se encuentran nuevamente antes del anochecer. Los dos ya lo saben, aunque no haya algo explícito. Y cada uno dice, me duele mi hijo, la muerte se hace sentir. Y después de eso subsiste, no me hallo. Y hay un recurso también que Lacan sitúa frente a la dimensión de la otra cosa, que es tener un techo. Dice, bueno,
La gente puede llegar al medio del campo, de la selva, lo primero que hacen es armar un techo, como coartada frente a la dimensión de la otra cosa. Entonces allí llega la noche, no me hallo, vamos a casa, y nos tenemos el uno al otro. Allí es que ellos se llaman mamá y papá, o sea, como esta dimensión del amor que sería bueno comentarla, ¿no? Bueno, eso. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. La verdad que hiciste un recorrido fantástico. Bueno. Muy bueno. Abrimos, y además me parece bastante en consonancia con lo que traía Ana, ¿no? Sí. Bueno, abrimos a la conversación y vamos viendo lo que va surgiendo, ¿sí? Vos, Río, vas diciendo quién pide la palabra. ¿Tenemos manos levantadas o propuestas en el chat? Yo el chat no alcanzo a leerlo, así que espero que me ayude con esto. Por ahora no. Ok. Voy a abrir el fuego, si me lo permiten. Dale. Le agradezco muchísimo a Ana y a Alicia todo lo que han aportado a esta dimensión de la otra cosa. Me encantó, Ana, que cerraras con esa perla de Macedonio Fernández, hermosa, ¿no? Con esa, no toda es vigilia, la de los ojos abiertos. Me parece que va en la misma dirección que lo que Alicia presentaba, como que más allá de la vigilia que se da entre a partir del amanecer y antes del crepúsculo, más allá de la espera de la lluvia, de la vigilia si llega el hijo, ¿no? Finalmente hay algo más, y una otra cosa. Porque además me parece que que Macedonio ubicaba como, ¿no? Algo más despierto que tú. No es cualquier cosa lo que ubica ahí, ubica la mística, claro. Ubica el ser, pero también ubica el sueño. Ajá. Algo ahí quiero retomar, porque parece contradecirse con los ojos abiertos de la vigilia, ¿no? Sí. Me parece que ambas, Ana también por el lado de lo insoportable, de eso que los acecha, en esa hamaca en suspensión, en espera, en vigilia, ambas me parece que mostraron muy bien cómo la vigilia es un ejemplo que Lacan extiende a estas formaciones sociales permanentes, de lo que nos señala la presencia de una dimensión de otra cosa. Y que la vigilia, ¿no?, es una manifestación típica de algo que nos hace presentir esa otredad, esa otra dimensión, más bien, como muy bien decía Alicia, tiene que ver con lo indecible. Pero me parece que la película, con estos pocos rasgos, estas pocas cámaras fijas, cuatro escenas, ¿no? 4 momentos, nos presenta todo un abanico, todo un desarrollo casi trascendental sobre la vigilia, por tomarlo desde lo que queremos conversar, ¿no? Y quería preguntarles sobre 2 cuestiones. Una es lo que me parece que la película muestra bien como una especie de paradoja central de la vigilia. Es, por un lado, estaría en la vigilia la dimensión de la espera, ¿no? Con estos signos, estar ahí vigilantes a lo que si llega o no llega. Cuando, bueno, y Cándida dice, no, lo que no llega, no hay nada que hacer. Pero en ese hacer, ¿qué sería salir de la espera? Salir de la vigilia. Sería dejar de esperar, ¿no? Sería
irse a descansar, como al final del film, sería cerrar los ojos. Entonces, hay ahí, que además la paradoja es doble, porque en el esperar, y esto lo muestra bien, me parece, la película, no hacen nada, no tienen nada más que hacer, esperar, estar atentos, no expectantes a esos signos, negar la verdad de lo que cerraría, clausuraría esa espera, o bien decir algo de lo que imposible que esa espera muestra, pero no hacen nada. ¿Y qué sería salir del no hacer de la espera? Dejar de esperar. Entonces ahí hay una paradoja interesante que me parece que se junta con lo que Alicia nos traía de la cuestión del capitalismo. Porque uno podría, ¿no? Ellos mismos dicen en algún momento, y haces algo en la zafra o lavando la ropa o lo que sea, ese tiempo en suspenso, se te pasaría más rápido. Sin embargo, quizá la película, por la contraria, muestra algo tremendo del tiempo de hoy, es que en el tiempo de la absoluta productividad no nos aliviamos de la vigilia, ¿no? El productivismo individualista, mercantil, enloquecido de los tiempos de hoy, que parecen tan distantes de la hamaca paraguaya, no nos alivia de estar esperando que llegue algo que nunca llega. Por otro lado, hay algo que agrega la película, me parece, además de la cámara fija, la paleta, ocre, ¿no? La distancia, como decía Ana, es esta voz en off. Lo conversábamos un poquito antes de abrir el Zoom, que me parece que todo el tiempo en la película uno no sabe, les quería preguntar qué opinan, si ellos conversan entre ellos, o con Jacinto, o con el cartero, o todo se desarrolla un poco en el orden de sus pensamientos, ¿no? Como si conversaran, ya están todos los días juntos, en estos diálogos recurrentes, no tienen ni que hablar, ¿no? Ya hay algo más, me parece ahí, hay otra cosa. Es que quizá hay una conexión entre la vigilia y los pensamientos, ¿no? Si lo más central de la vigilia, al contrario de la producción inconsciente de los sueños, se da en el campo de los pensamientos, ¿no? Cuando uno está esperando, ¿qué hace? Además de estar atento a los signos que se presentarían para anunciar lo que realmente nunca llega, es eso lo que fundamentalmente se espera, a fin de cuentas la muerte, piensa, ¿no? Todo, ¿no? Mientras uno no hace nada, sino más que esperar pensando. ¿Qué opinaban sobre la dimensión allí, la enseñanza que se podría extraer de eso? Incluso, Pablo, sí. me meto un poquito, incluso Dale. parece, como, digo, hay como cierto desfasaje, ¿no? Entre la voz y las imágenes. No se los ve mover las bocas, Ana. No, hay hecho claro, hay un desfasaje. Digamos, los actores casi no, parece que no actuaran. Sí. Sí. Y está esa voz, que uno sabe que es la voz de ellos, pero no se sabe si eso que muestran las imágenes es lo que ocurre todos los días rutinariamente, ¿no? Sí. Y lo otro quizás sí puede ser que quede en el plano del pensamiento, pero a mí yo lo conectaba con algo que había dicho Ana, si entendí bien, es como cierta decisión de ellos de quedar en la vigilia. La vida transcurre todos los días, digamos, él corta las cañas, ella lava la ropa con las otras mujeres, y esperan, y esperan, y esperan. Y parece que no están muy decididos justamente a salir de eso, ¿no? Claro. Ella me gustó ese desfasaje, bueno. Sí, sí, porque en esa espera también se cifra la esperanza, ¿no? Y la apertura al apostar a la existencia del hijo, ¿no? En este caso en particular, digo, del relato este, ¿no?
Como que yo acuerdo también, Alejandra, esto de ese off que parece que invade todo, ¿no? Y que llega un momento que uno ya ni sabe quién habla, porque la boca no acompaña, claro, la modulación, los labios no se observan, entonces es una actuación muy distanciada en todo sentido, ¿no? A nivel de la distancia física de la cámara y la distancia emotiva, ¿no? Como si quisieran poner una distancia para que el espectador o la espectadora también pueda pensar, ¿no? ¿Qué está pasando ahí, ¿no? Y eso que retorna, que recurre, que vuelve, es como que es lo que yo sentía todo el tiempo, cómo logran narrar eso, que es un día y son todos los días, ¿no? Claro. O sea, la vigilia como repetición, la vigilia como espera, la vigilia como desembocar, ¿no? Al despertar en un medio hecho de, sí, de recuerdos, de pensamientos, como dice Pablo, ¿no? Como que la palabra y el pensamiento, el logos, ahí está tramado, ¿no? Ese diálogo, ese logos que va y viene, es pensamiento, es reflexión, es reconstrucción de las posiciones, ¿no? Y de los lugares desde los cuales se encara lo que la vigilia trae, ¿no? Y lo que dice Alicia también, bueno, esa pregunta es difícil, Alicia, en el sentido de ese amor, ¿no? Como yo también pensé en eso, ¿no? Como que esa vigilia también está hecha de ese diálogo, de ese pensamiento, pero que es de uno al otro, ¿no? En retroalimentación es el partener, ¿no? El partener de la vigilia, el partener de los días que vuelven y está ese otro, está esa otra, ¿no? Equilibrando el suspenso de la hamaca, ¿no? Equilibrando el vaivén. Bueno, eso de cuál es el partener de la vigilia. Hay unas manos levantadas. ¿Vos querías decir algo, Alicia? Hay unas manos levantadas y una pregunta en el chat. No, dale, Virginia tiene una Virginia, intervención. la leo porque no sé si tiene buena conexión, ya pasó esto. No Dice puede Virginia, hay dos detalles en relación al hijo que me parecieron preciosos. La consonancia de la guerra con la perra padece y se enferma de la causa de la mayor parte de las víctimas de la guerra del Chaco paraguayo, es decir, de sed, falta de comida. Y el otro detalle que ayuda a simbolizar a Cándida la muerte del hijo es el diálogo con el hijo de niño. En el que ella le pregunta si quiere mirar al horizonte, el atardecer, y él le dice que quiere mirar atrás, como indicando que no va a haber horizonte para él. Por último, es sí, un no diálogo sé, entre Cándido y Ramón. con Ramón, sí. Por último, el detalle del segundo nombre del hijo, que para la madre hace diferencia entre la noticia de la muerte, que le dice el cartero, acá todos se llaman igual, todos pobres, todos anónimos. Sí. Y tenemos, anoten si quieren responderle algo a Virginia, tenemos a Gloria Axman y a Elsa que están queriendo. En ese orden, Gloria. Gloria, ya está abierto el micrófono. Gracias. Hola, Gloria. ¿Qué tal? Agradezco enormemente las dos intervenciones, muy ricas, me aportaron un montón, la de Pablo también. Quiero decirles que me pareció una película muy femenina, es absolutamente femenina, y lo voy a decir también como lo dice Alicia, el bien decir, ¿no? que pulula entre la posición femenina y lo que en el otro que no existe, creo, habla también Lorán brevemente y habla de la posición subjetiva femenina. Tenemos por un lado la posición femenina, que es el tratamiento del vacío, pero también el modo de tratar el falo, desde el lado mujer. Entonces tenemos, cuando Alicia hablaba de esto que va y viene en su discurso, yo creo que está ahí presente todo el tiempo. Y quiero decir que es una película que me parecieron estas 5 o 6 planos a los que hacían referencia, son cuadros. Me faltaba la pintura de Van Gogh ahí todo el tiempo. Pero para mí eran estampas postales de Van Gogh, donde me faltaba, digamos, el color
feroz, ¿no? Me parecía muy impactante estos cuadros del campo, de los, creo que era, no sé si me equivoco, de los impresionistas, pero esos campos con esos, era muy impactante eso. Y me parece que todo el tiempo, ¿por qué digo muy femenina? Porque todo el tiempo está expresado algo ahí de lo que no se dice. Pero está todo el tiempo ahí. Nosotros nos queremos acercar, es cierto, a ver esas caras y qué sé yo, y cuando nos acercamos nos dan la espalda. Entonces, él está de espalda, cuando está casi en primer plano, cuando está cortando en el medio del campo, justo podemos verlo en primer plano, nos da la espalda. Y lo mismo sucede con la madre. Justamente cuando está acercándose a la cámara y podríamos verle la cara, están de espalda. Le vemos la toalla. Exactamente, y le vemos casi el perfil. O sea, no nos van a mostrar mucho de lo que nosotros queremos ver. Muy femenino eso, muy femenino. No nos van a mostrar lo que ellos no nos van a querer mostrar. Esa es una película. ¿Cómo pudo encontrar, me pregunto, ¿no? Si es mi forma de expresar, ¿cómo pudo encontrar en esas imágenes, expresarlo de ese modo, de esa manera? Solo el arte. No, es emotivo, no me digas que no, Alicia. Es una emotividad, que apenas le ves el perfil. Sí, es tremendo. Yo me encontraba acercándome a la pantalla, a ver si podía ver un poco más. Bien. La película me pareció atemporal. Me pareció último, breve. Me pareció atemporal en esto. Efectivamente, me detuve en esto mismo que acaban de decir de los diálogos, ¿no? Que ellos no hablan. Entonces, lo que me sugería era que esa rutina también era como que todo el tiempo estaban recordando el diálogo de la víspera, ¿no? De otra víspera, o sea, aquella en la que hablaron de eso. Claro. Que seguimos con nuestra vida, yo golpeándola, lavando la ropa, él cortándola, y cada uno, ¿no? El eco de su pensamiento, recordando, entonces tiene una temporalidad, otra víspera, por ahí, ¿no? Es decir, me pareció de una belleza sublime ahí. Gracias. Bueno, intervengo, sí. Primero agradecer a las dos invitadas, realmente impactantes los desarrollos que hicieron, hermosos, agradezco profundamente. Y dos cosas que anoté varias, pero quería subrayar dos cosas que trajeron cada una de ellas. De Ana, cuando habla de no dormir y estar despierto, ¿no? Y pensaba que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo no dormir, no es lo mismo padecer insomnio, ¿no? No es lo mismo desvelarse que estar despierto, ¿no? Y hay que ver también los límites que ese estar despierto tiene, ¿no? Porque bueno, no hay despertar a lo real, ¿no? Para ponerme la cañana. La otra cuestión que trae Alicia, que me impactó, es esta cuestión de, que es muy notoria en estos personajes, pero no la había podido pensar así si vos, Alicia, no lo traes, ¿no? Esta oscilación que ellos tienen entre no querer saber y ese bien decir que aparece todo el tiempo en sus expresiones, en los diálogos, ¿no? Con esas certezas en el sentido no psicótico del término, ¿no? Como lo traías vos, Alicia, de él, que tiene esas
esas sentencias, ¿no? Esa búsqueda del todo, de la definición precisa, y con ese cuestionamiento de ella a ese absoluto, a ese todo, y también con ese amor que se trasunta, y ese cuidado, ¿no? Me parece que cuando ninguno le puede decir o le quiere decir al otro que ya sabe qué pasó con su hijo, tiene que ver con algo de este amor, ¿no? De esta dimensión del amor, de preservar al otro de una verdad insoportable. Y después, bueno, la cuestión de lo que queda en off, ¿no? Porque cuando vemos cine estamos más habituados a, si bien hay voz en off en muchas películas, ¿no? Pero que el fuera de campo tenga que ver con la imagen, con lo que se recorta en la pantalla, lo que queda por fuera, y la voz en off suele ser un recurso para narrar algo que las imágenes no terminan de captar, o cuando son adaptaciones de libros, ¿no? Se usa mucho, que a veces es muy fastidiosa esa voz en off en algunas películas. Y acá también la voz, más allá de estar en off, es como eso que queda por fuera, porque no coincide, como decía Alejandra, los movimientos de la voz, de la boca, que ni siquiera vemos, ¿no? Tal vez ni mueven la boca, eso no me queda claro por la distancia de las tomas, pero generalmente no mueven. No se ve. Entonces la voz queda totalmente fuera de campo, ¿no? Totalmente desfasada, y ahí se me ocurría ahora también con lo que traía Alicia, no sé qué quiso decir la directora, no nos vamos a meter por ahí, pero no tenemos la menor idea, pero como lo traía Alicia, ¿no? Que es un modo para nosotros, analistas, poder pensar esa representación, entre comillas, ¿no? De lo indecible, ¿no? Como si fuera posible, sabemos que no, pero es un modo simbólico, un modo artístico, ¿no? Que nos permite a nosotros pensar que ahí queda eso indecible, en ese desfasaje entre la boca que habla o que calla y las palabras que resuenan. Un modo áfono. Un modo áfono. Claro. Sí, Invitadas, y algo más también de la algo. distancia. No, decía, perdón, como de esta misma distancia, ¿no? Como que brechtiana, digamos, en algún punto en la actuación también, ¿no? Como que se da. Y esto que decía Elsa, ¿no? De esta voz en off que es muy fuerte, por ejemplo, en el cine documental, ¿no? El narrador. Esta es una voz en diálogo, es una voz que recupera, que repone una situación dramática, ¿no? De algún modo, pero igual le da eso también una distancia, ¿no? Y como queda del lado de la banda sonora, que para mí eso es algo que no dijimos nada, para mí es exquisita, ¿no? Sí. Esa banda sonora de la selva, esa recreación, ¿no? ¿Verdad? De todos los sonidos. Y entonces la voz queda del lado del sonido, ¿no? Como que queda sacada de escena, ¿no? Divorciada, como ustedes decían, de la imagen, y empastada con los sonidos de la selva, ¿no? Con la banda, ¿no? Con la banda sonora. Eso también son como procedimientos como estilísticos también para documentar y distanciar, ¿no? De algún modo. O sea, ella habla del respeto, yo leí y busqué en función de esto, ¿no? Algunas entrevistas donde ella hablaba esto de la cámara y la distancia, hablaba del respeto, ¿no? Como que la cámara es respetuosa, ¿no? Toma distancia, ¿no? Pero también para el espectador esa distancia permite quizás un análisis, ¿no? O no estar en la empatía o en la identificación con esas emociones, sino poder tener un espacio más reflexivo, ¿no? Más crítico. Interesante en la película, ¿se me escucha bien? Sí. Es interesante en la película que la cuestión dramática pasa por la voz, ni siquiera es por las inflexiones de la voz, es por el diálogo, y no por las imágenes. Es atípica en ese punto. Creo que quería intervenir Roberto Mazzucca, ¿no? Sí, ya está abierto el micrófono, Roberto. Sí, Roberto. Me ubico en continuidad con las diferentes cosas dichas
hasta ahora, y entonces agradezco a Ana y a Alicia sus intervenciones, pero también a los organizadores por la elección de esta película. No solo porque nos han hecho conocer una película muy hermosa, realmente hermosa, sino porque, claro, en las películas anteriores del ciclo, por ejemplo en Ida, se podía hacer la pregunta y me parece recordar que efectivamente se la hizo si en esa película estaba efectivamente presente la dimensión de la plegaria o no. Acá en esa pregunta no cabe. No cabe ninguna duda de que la dimensión de la vigilia y la presencia de la dimensión de la otra cosa están de una manera ineludible. En cuanto a la intervención de Ana, me encantó este señalamiento de la diversidad de acepciones y destacar la tercera acepción, la de la víspera, y de que los personajes están instalados en la víspera. Están instalados en la víspera no porque están ahí, me parece que esto lo destacó Ana, sino que ellos se han instalado en la víspera, están instalados allí por una decisión. Bueno, creo que esto va en continuación con varias cosas dichas allí. Y hay algo, ¿no? Ana decía, bueno, como la película se divide en dos a partir de cuando interviene el veterinario y el cartero, se termina la incertidumbre, se sabe que la guerra se acabó, se sabe que el hijo está muerto, pero esto es para el espectador. Queda mucha duda de si esto vale para los personajes de la película. Y hay un elemento ahí que es la camisa. El cartero dice que trae la camisa, pero de esa camisa ya estos dos personajes hablan antes de que aparezca la escena del cartero. Es decir, que queda la duda de si la escena del cartero no puede haber ocurrido en el comienzo mismo o antes del comienzo de la película. Y que los personajes en algún lugar saben, pero han decidido instalarse en ese lugar de la víspera y de la espera. Y en cuanto a la intervención de Alicia, quería remarcar esto que ella destacó de que hay algo más allá de la incertidumbre de la terminación de la guerra, de la muerte del hijo, pero más allá de algún modo está indicado en la película misma, cuando estos personajes hacen referencia a la muerte, no a la muerte del hijo, a la muerte de ellos, a la espera de la muerte. Y en este sentido me parece que la película de algún modo permite generalizar y darse cuenta de que en definitiva la vida entera es una víspera. Es una víspera de esto enigmático del más allá de la vida o del más allá de la muerte, como se quiera decir. Bueno, es por eso, Roberto, que Lacan se opone a la cuestión de la esperanza,
puesto que lo único que se puede esperar en la vida es la muerte, lo único que sabemos que va a llegar, no sabemos cuándo, pero es ese punto trascendente que toca la película. Gracias, Roberto. Tenemos una pequeña listita de oradores, Lío. Volvemos a Alejandra y la mesa. Sí. Me parece que hay algunas intervenciones, vamos a pedir un poco de brevedad. Lili Ábola. Sí, Lili Ábola. Abrí el micrófono, Lili. Y después volvemos a la mesa. Sí, la verdad que fue difícil como entrar a ver la película, porque me parecía como en un clima como de mucha lentitud, hasta que en un momento, no sé bien qué fue lo que pasó, que me fue enganchando, quizás esto que decía Gloria, de ver los rostros de lejos, de no poder verlos, de estar muy atenta a los diálogos, de eso no se habla, pero estaban hablando de la muerte y de la muerte del hijo con un respeto y con un cuidado por el dolor que se le podía producir al otro, que realmente era conmovedor, ¿no? Y el juego de la luz y de la sombra, y además lo que me llamó la atención al final es que durante toda la película yo no escuchaba música, escuchaba el sonido de la naturaleza. Cuando al final aparece esa banda hermosísima, es como que aparece toda la emoción, todos los sentimientos de ellos, ¿no? Y pensaba qué manera de tratar un cine y otro lo que es la guerra y la muerte de un hijo. Me acordaba de una película que vi hace mucho, que la quería googlear, no sé si se llama Héroes, que trabajaba Michael Douglas, muy joven, y donde él estaba estudiando, y bueno, estaba la guerra de Vietnam. La opción era ir a la guerra sabiendo que lo más probable era que muriese, o escaparse, ser un desertor. Los padres lo incitan a que él vaya a la guerra, cuando él quería escaparse. En un momento, bueno, se va desarrollando la película, las escenas de la guerra, y hay una última escena donde los padres están en la cama haciendo el amor y pasan por el televisor, era de 1969, así que era un televisor chiquito, cómo a él lo llevan en una camilla ya muerto, ¿no? Yo pensaba que en todo el tiempo que transcurrió la película no hubo entre los padres diálogo en qué le podía pasar al hijo. Era esta cosa como de mostración, que no hay en esta película, que en La Vigilia no está esa mostración. Está lo que uno como espectador puede ir imaginando de acuerdo a los diálogos y a las rumiaciones que tiene cada uno de los personajes con el hijo. Me parece que eso es un punto que muestra lo que es el cine latinoamericano y lo que es el cine americano con otros recursos, obviamente, pero que no llega al sentimiento como llega esto, ¿no? Bueno, esta es una película de un nivel de poesía enorme. Enorme. Gracias, Lili. Tenemos dos, Juan Fernando y Cintia. Sí. Bienvenido, Juan Fernando Martín. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos. Bueno, estoy un poco nervioso, un poco es poco, pero quiero hacer un comentario y creo que se desprendería en una o dos preguntas. En principio, para mí, un agradecimiento enorme a los organizadores, no solo por esta ocasión, de la calidad de los invitados, las conceptualizaciones, todo lo que ya ha dicho, yo también lo quiero decir, porque me parece que es absolutamente generoso de vuestra parte, sobre todo en estos tiempos donde por lo menos yo, como tantos, estaremos invadidos por imágenes, ver películas, ver series, y no haber espacio para
charlar un poco. Alguien, creo que fue, no me acuerdo el director en el encuentro pasado, se le configuró que iba a la Giralda. Yo no tanto, pero un poco así al menos me permite tener otras visiones, otras interpretaciones, otras miradas de algo que yo vi y seguramente compuse. Esa es un poco el agradecimiento a todos, en el caso mío en particular, muy en especial a este pequeño espacio de aprendizaje, amplitud de conocimientos, y en este caso quiero devolverlo como parte de comentario. Y a mí se me vino en todo el ciclo, que no lo elaboré, pero me pareció, la impresión que tengo es que de las 4 películas están en fuga los personajes. No voy a hacer comentario de las 4, digo, las 3 anteriores se me configuraron que la salida que tenían a ese universo poderoso, externo, imposible pareciera de gobernar, de intervenirlo, no les quedaba más que la fuga. Digo la fuga físicamente en Home, terminaron rajando por la carretera, y la que no hablaba, la que no decía nada, se rajó antes con un fulano. En la otra, en Ida, bueno, para mí la fuga es ser la reclusión esa a la que, no pudiendo aceptar que sus vecinos, no los nazis, fueron los que la reventaron a su familia, que también eran nazis seguramente, pero bueno, fueron sus vecinos campesinos, y la tía, la piola, la progre, la revolucionaria, con la revolución estrolada, encuentra la fuga por la ventana, al suicidio. En Corazón Salvaje, que la vi hace mucho y me insufló como un espíritu ese de rebeldía, y todo lo veo ahora como una cosa muy oscura, probablemente con información que tenga respecto del Estado, del país en el que se creó la película, un mundo oxidado, gastado, violento, donde el futuro de estos muchachos pareciera que no va a ser muy distinto del que vimos, más allá que cante la canción del enamorado de Elvis Presley a su enamorada, y en este caso también ese contexto opresivo que es el monte, la pobreza, la sequía, la guerra, estos personajes no pueden operar nada, y pareciera como que si la fuga uno la potencia físicamente, quedan en estática, quedan paralizados casi. Se me configura más la espera que la vigilia. En mi formación, yo no tengo formación académica, y mucho menos como profesional de la psicología, porque no lo soy, y apenas un paciente, entonces se me venía que, para mí, en mi construcción cultural, la vigilia es como una cosa voluntaria que presagia algo venturoso, no lo sé, en general digo, la fiesta, las religiones, la guerra misma, la vigilia al primer bombazo, a ver quién lo tira, cuándo empieza, y después soltamos la energía y vamos hacia eso, hacia la fiesta, hacia la procesión, hacia pelearse cuerpo a cuerpo en una guerra o a tirar bomba. Acá no lo vi, se me configuró más la espera. Se me configuró, por mi formación quizá, el Esperando a Godot, de Beckett, donde los personajes están ahí, no sé, parecieran que reventados de tedio, cargados de poco significado, de donde los hechos se suceden, pero no parecieran que tengan grandes consecuencias, ni ellos esperan que la tengan, la reiteración. Pero bueno, Beckett escribió otra cosa en otro momento, pero se me configuró eso. Por mis pocos conocimientos se me vino, viendo la película, una eterna espera hacia un sinsentido casi, porque por lo menos a mí se me quedó claro que ese muchacho estaba muerto. Ellos hablaban como si fuese un muerto o poco menos, y más allá de lo que señaló recién quien habló, quien va a la guerra va a la muerte, y esa doble discriminación que hay en todas las sociedades, que van los pobres y los jóvenes a la guerra, y por lo general vienen muertos o reventados, no hay muchas posibilidades, no hay datos tampoco, no sé qué vigilia de qué si no tenían ninguna información. La madre, para mí, lo dio por muerto, eso es una interpretación, pero sí, se me venía esto, si me está sonando el teléfono, no lo puedo creer, atrás. Entonces, me venía que... Debe ser Godot que te está llamando. Sí, no me va a decir nada, seguro. Entonces, bueno. Yo les quería como dejar como una pregunta mía, si cuando seleccionaron las películas, yo no pesqué que nadie dijese esto de la fuga o de esta espera, que es para mí una fuga en estática, donde no van a ir a casi ningún lado. En los personajes, sobre todo,
también se me presentó como un hilo conductor a lo largo de todo el ciclo, que no hablan por sí, hablan por códigos, por señas, por datos, pero no lo ponen en palabras, ni en Home, ni en la película de Ida. Habla por Dios, hablan por otros discursos, y en la de El corazón salvaje, él le dice, lo más importante se lo dice cantando, y ella, lo más importante se lo tiene que escribir, que está embarazada. Me llama la atención que no puedan poner en palabras, que no puedan decirlo, y pareciera que no lo dicen. Y acá tampoco, lo dicen, van y vienen, casi sin significado, reiteran la pregunta, y lo que nos faltó a todos es la gestualidad, la voz viva, es un off, que ese off me puede remitir a lo que yo creo que hizo la directora, que es lo que todos más o menos entiendo que entendimos, o es una gran sanata de no sé dónde, y son los pensamientos los que están hablando, o se reiteran, van y vienen, o el cartero ya vino y todo es a partir de lo del cartero. Pareciera que la única que habla es la perra, que está más en vivo, pero no la vemos. Y sin embargo, Fernando, todos entendemos que la perra está hablando. Fernando, me parece que tus dos señalamientos muestran algo muy, muy central a la cuestión de las dimensiones de la otra cosa. Digo que tomaba Alicia, que es lo que no se puede decir. La cuestión de la fuga. Hay una fuga de sentido ahí, y si no hay en las mismas manifestaciones de las dimensiones de la otra cosa, algo de la fuga. Muy interesante la referencia también, Esperando a Godot, que es para el tema de la vigilia, es un clásico fundamental. Cintia. Gracias, Fernando. Hola. Bueno, ahí se escucha. Buenas noches. Yo quería hacer un comentario, intentaré ser lo más breve posible. La verdad es que comentando esta película con una persona, esta persona me comenta que tiene un familiar que estuvo en la guerra, en aquella guerra, y me comenta que un detalle en esa guerra es que cuando iban a pelear los soldados paraguayos, lo que los impactó, más allá de lo terrible que fue esa guerra, es que los soldados paraguayos eran niños, eran muy chicos. Wow. Y esto es algo que a ellos, que estaban muy estremecidos por esto. No solo este dato de alguien cercano, digamos, a la situación, sino que aparte me contó una historia que yo no la conocía, tal vez habría que chequearlo, pero y es que los bolivianos hicieron un puente con paraguayos que habían capturado en la guerra, y en ese puente, como estaba en una zona complicada de llegar, justamente, producto de esa guerra, eran, digamos, de alguna manera, esos esclavos de guerra que hicieron ese puente, que podían, por supuesto, morir en el armado de ese puente. ¿A qué voy con esto? Primero, como dato referente, digamos, de esta situación, es que a mí me pareció que hay un tratamiento ahí, y un viraje de lo que nos parece, podría ser tranquilamente una obra de teatro. Cuando yo la vi me imaginé una obra de teatro, un viraje de lo que en un principio para nosotros es una espera, ¿no? Podríamos decir, la espera acerca de la muerte del hijo, que se transforma en una espera en relación a la muerte de ellos, ¿no? Esa vigilia, ese tratamiento vía la vigilia, tiene que ver, me parece, con esa desolación, ¿no? Con eso que esa desolación respecto de que no hay futuro, ¿no? Muerto el hijo, les queda la muerte a ellos, ¿no? Hay algo de esto, me parece, que intenta en off decirnos esa película, me parece a mí, ¿no? A mí me resonó algo de esto, entre otras cosas que han pasado seguramente allí, en esa guerra. Bueno, simplemente decir eso, no me quiero extender. Gracias. Gracias, Cintia. Ana, Alicia, ¿quieren agregar algo? Sí, Alicia.
En relación a lo que decían Pablo y Alejandra, que tal vez esos diálogos eran los propios pensamientos, es muy interesante, no se me había ocurrido, la verdad que podría ser. Ahora, cuando vuelven a hablar después de saber que el hijo murió, tienen otra forma de dirigirse uno al otro, papá, mamá. O sea, eso me hizo pensar que el diálogo efectivamente había existido con estas características, pero la verdad que es muy interesante lo que ustedes dijeron. Perdón, Alicia, incluso hay como una inversión de roles. Él empieza a decir cosas que decía ella y ella cosas que decía él, ¿no? Hay como un cambio. Es él el que quiere mirar atrás, ella le dice, hay un horizonte. Sí, y además ahora, apareció... lo que a mí más me interesó de lo que dijo las referencias de Lacan, es porque en primera instancia, cuando ustedes propusieron el tema, a mí me parecía que la vigilia era lo más real, porque era estar despierto a lo inminente, pero el situarlo como coartada frente al indecible, o sea, un real, eso fuera de sentido. Es interesante porque en el aburrimiento, que lo pone en paralelo, él habla de... Es de lo que vamos a hablar la próxima. Entonces no lo spoileo. Entonces, no importa. Dale, Alicia. Estás haciendo la previa. Es una predicción lo tuyo. Habla del dispositivo analítico. Dice, ustedes se preguntaron por qué es tan aburrido el dispositivo analítico. Bueno, es una coartada porque, bueno, el análisis es una cita con lo real. Igual sabemos que Lacan fue en contra de lo aburrido, ¿no? En principio es un dispositivo que tiene una cuestión de volver siempre al mismo lugar, pero bueno, Lacan ha operado sobre eso. Ahora, a mí me parece que la coartada es la espera, porque esperar algo que va a pasar, no se sabe qué, ya es el mínimo de simbolización. Porque lo que tiene que pasar ya pasó, ya somos seres nacidos a la muerte, ya somos seres humanos que nunca vamos a poder simbolizar todo, que siempre vamos a tener la dimensión de la otra cosa. Y la vigilia como una espera de algo como que esté por venir es la coartada respecto de eso. Bueno, nada más. Bueno, Alicia. Ana, ¿querés agregar algo? Agradecerles y muy interesantes también las participaciones y como que bueno, se desocultaron sentidos para mí, ¿no? Con lo que dijo Alicia en relación, cosa que yo no sabía, se me abrieron algunas perspectivas. Roberto, bueno, esta lectura que hizo, ¿no? Fue muy interesante para mí, esto de, sí, que quizás lo terminé de vislumbrar ahora, o sea, esto de la camisa que estaba antes, ¿no? Como que, pero que tiene que ver con una sensación que me dejó a mí el film, que está, digamos, enmarcado por el tránsito del sol, ¿no es verdad? O sea, hay una dimensión temporal que está marcada, ¿no? El paso del tiempo, pero al mismo tiempo, paradójicamente, o sea, está borrado ese transcurso del antes y del después, y hay una sensación siempre que yo decía la recurrencia, de lo que vuelve, que Juan Fernando, bueno, decía, no están diciendo, ya dijeron, ¿no? Como ese pasado que está inscrito en el presente, ya está dicho, y ahí está el tema de la camisa también. ¿En qué? Antes, después, como que hay una ruptura también, o una tensión, alguien hablaba de la tensión también, ¿no? En uno de los que anotaron cosas. Esa tensión con la visión cronológica del antes y el después, ¿no?
como que también está puesta en crisis, me parece, a nivel del relato, ¿no? Y del poner a jugar todos los estratos del lenguaje cinematográfico, ¿no? Creo que ahí también se está jugando. Pero muchas gracias. Bueno. Pablo, ¿vos querías decir algo? Anunciamos la próxima y quería hacer una acotación muy breve. ¿Lo decís vos la próxima? Sí, pero dale, decir la acotación. Dos cositas. Uno, en lo que muy bien Elsa recortaba de los comentarios de nuestras invitadas. Elsa recortaba estas dos variantes o dos modos de presentación de la vigilia, como el no dormir o el estar despierto, que no son exactamente lo mismo. Y me parece genial eso, porque aunque sean una dimensión de coartada, aunque estemos en el insomnio o pretendamos estar despierto, ahí nos muestra cómo la vigilia indica una otra dimensión que es del orden de un imposible. Es imposible no dormir, no ficcionar, no armar coartadas frente a lo que no se, a lo imposible, vaya redundancia, y es imposible estar despierto, es imposible despertar a ese real. Entonces me parece que ahí había dos imposibles que la vigilia señala o indica o nos hace manifiesto. Por último, dos cositas. Justo antes de enterarse de las dos noticias que cambian, que son la bisagra de la película, que es que la guerra terminó y que el hijo está muerto, al final de la conversación previa entre ellos, hay dos dichos que me parecieron geniales y que muestran algo también de la dimensión de la vigilia. Él le dice, estoy buscando, perdón, acá está. Ella le dice a él, la esperanza pierde. Él tenía toda una posición de que va a llover, va a volver el hijo, y ella le dice, la esperanza pierde. Ella ahí, bien femenina, y él le dice a ella estaba, la perra ladra, el hijo no va a venir, no me hace calor, bueno, todo con esa queja que él le señala, y ella le dice, él le dice a ella, los malos pensamientos te van a matar, ¿no? Como que la espera venga esperanza y el rumiar en la vigilia son dos dimensiones interesantes para seguir trabajando. Bueno, les comento la próxima, que como muy bien anunciaba Alicia, vamos a tomar el aburrimiento, y para eso vamos a servirnos de la película de Antonioni, La Noche, y vamos a tener a Lucas Suárez, filósofo, como invitado, y Mónica Torres, psicoanalista. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A todos los que participaron, a Ana, a Alicia, como dijo Elsa, hermosos comentarios. Hermosos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao a todos. Un aplauso, gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, Gaby. Chao a todos, hasta pronto. Chao, Gaby. Gracias.